No olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Era una mañana de martes, de esas que comienzan con cielos grises y una llovizna silenciosa, el tipo de clima que te hace querer quedarte en la cama con una taza de té y un buen libro. Yo tenía 52 años, vivía sola en una acogedora casita en Maplewood Lane, una calle donde todos se conocían pero nadie se conocía realmente, si es que eso tiene sentido. Nos saludábamos con la mano, intercambiábamos comentarios educados y ocasionalmente pedíamos prestada una taza de azúcar, pero eso era todo. La vida era predecible, cómoda y, si soy sincera, un poco solitaria. Esa mañana estaba sentada en la mesa de mi cocina, mirando por la ventana el jardín empapado de lluvia. Mis hortensias estaban en flor, sus pétalos azules pesados de agua, y el roble del patio trasero se balanceaba suavemente con la brisa. Estaba perdida en mis pensamientos, sorbiendo mi té de manzanilla, cuando escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Mi hijo David estaba ocupado con su propia vida en la ciudad y mis amigos estaban todos atrapados con sus familias o el trabajo. Dudé un momento, luego dejé la taza y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, me sorprendió ver a mi vecino, el señor Thompson, de pie allí. Era un hombre alto de casi 70 años, con cabello plateado y ojos amables. Vivía 2 puertas más abajo y habíamos intercambiado algunas palabras de vez en cuando a lo largo de los años, pero nada más que eso. Sostenía un pequeño paquete envuelto en sus manos y parecía un poco nervioso, lo cual era inusual en él. «Buenos días, Linda», dijo, con la voz cálida pero vacilante. «Espero no estar molestándote». «Para nada», respondí sonriendo. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Thompson?» «Por favor, llámame Henry», dijo, devolviéndome la sonrisa. He notado que has estado trabajando mucho en tu jardín últimamente. Tienes un verdadero talento para las plantas. Me reí. Bueno, me mantiene ocupada. Lo encuentro relajante. Él asintió y luego extendió el paquete. Vi esto en el mercado de agricultores el fin de semana pasado y pensé en ti. No es gran cosa, solo algo pequeño para alegrarte el día. Me quedé desconcertada. Nadie me había dado un regalo así en años. Tomé el paquete, sintiendo su peso en las manos. «Gracias, Henry. Es muy amable de tu parte». Él se movió de un pie a otro, luciendo casi tímido. «Bueno, te dejo continuar con tu mañana. Que tengas un buen día, Linda». «Tú también», dije, observándolo mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso por el sendero hacia la acera. Cerré la puerta y desenvolví el paquete. Dentro había una hermosa maceta de cerámica pintada con delicadas flores y enredaderas. Era exactamente el tipo de cosa que yo misma habría elegido. Pasé los dedos por la superficie suave, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Gratitud, curiosidad y algo más que no lograba identificar del todo. Más tarde esa tarde decidí plantar un pequeño helecho en la maceta y colocarla en el porche. Mientras trabajaba, me descubrí mirando hacia abajo por la calle, hacia la casa de Henry. Me di cuenta de que no sabía mucho sobre él, aparte de que era viudo y había vivido en Maplewood Lane tanto tiempo como yo. Al día siguiente horneé una tanda de galletas de avena, la receta de mi abuela, y caminé hasta la casa de Henry. Cuando abrió la puerta, pareció sorprendido pero complacido. «Quería agradecerte por la maceta», dije, extendiendo el plato de galletas. «Fue un regalo tan considerado». Él sonrió, con los ojos arrugándose en las comisuras. «No tenías que hacer eso, pero lo aprecio. ¿Te gustaría entrar a tomar una taza de café?» Dudé un momento y luego asentí. «Me encantaría». Su casa era cálida y acogedora, con estanterías llenas de libros alineando las paredes y una chimenea en la sala de estar. Nos sentamos en la mesa de su cocina, sorbiendo café y hablando de todo, desde jardinería hasta viajes y nuestros libros favoritos. Me sorprendió lo fácil que era conversar con él, lo cómoda que me sentía en su presencia. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, me di cuenta de cuánto había extrañado este tipo de conexión. No era solo el regalo o las galletas, era la forma en que Henry se había tomado el tiempo de notarme, de verme como algo más que la mujer que vivía 2 puertas más abajo. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensé en la inesperada amabilidad de mi vecino y en cómo me había tocado de una manera que no había esperado. Fue un gesto pequeño, pero había abierto una puerta a algo nuevo,
algo que no me había dado cuenta de que me faltaba. Los días que siguieron al inesperado regalo de Henry se sintieron diferentes de alguna manera, como si el mundo se hubiera desplazado solo un poco, revelando colores que no había notado antes. La lluvia se despejó y salió el sol, arrojando un resplandor dorado sobre Maplewood Lane. Mi jardín parecía responder al cambio, las flores florecían más brillantes, las hojas más verdes, o tal vez solo era yo, viendo todo a través de un nuevo lente. Me descubrí pensando en Henry con más frecuencia. Nuestra conversación sobre el café había sido tan fácil, tan natural. No eran solo los temas que discutimos, era la forma en que él escuchaba, realmente escuchaba, como si cada palabra que decía importara. No me había dado cuenta de cuánto había extrañado ese tipo de conexión hasta que la tuve justo delante de mí. Unos días después estaba en el jardín podando las rosas cuando escuché pasos en la acera. Levanté la vista y vi a Henry caminando hacia mí, con las manos en los bolsillos y una sonrisa en el rostro. «Buenos días, Linda», dijo, deteniéndose al borde de mi jardín. «Esas rosas son impresionantes. Tienes un verdadero talento». Me sequé las manos en el delantal y sonreí de vuelta. «Gracias, Henry. Son mi orgullo y alegría. ¿Te gustaría entrar a verlas de cerca?» Él asintió y lo conduje a través de la reja, señalando las diferentes variedades. Los rojos profundos, los rosas suaves, los blancos cremosos. Escuchaba atentamente, hacía preguntas y admiraba las flores. «Sabes», dijo después de un rato, «siempre he querido tener un jardín como este, pero nunca he tenido la paciencia para ello. Admiro tu dedicación». «No es tan difícil como parece», respondí. «Solo toma tiempo y un poco de amor». Él se rió. «Bueno, tal vez podrías enseñarme un par de cosas». Dudé un momento y luego dije. «Estaría encantada. ¿Por qué no vienes mañana por la mañana y podemos empezar?» Sus ojos se iluminaron. «Me encantaría. Gracias, Linda». A la mañana siguiente, Henry llegó puntual, vestido con un par de jeans viejos y una camisa de franela. Le entregué un par de guantes de jardinería y le mostré cómo preparar la tierra para plantar. Trabajamos lado a lado, hablando y riendo mientras cavábamos, plantábamos y regábamos. Fue sorprendentemente divertido y me descubrí disfrutando de su compañía más de lo que había esperado. A medida que los días se convirtieron en semanas, nuestras sesiones de jardinería se volvieron algo regular. Nos encontrábamos por las mañanas, a veces en mi casa, a veces en la suya, y trabajábamos en lo que fuera necesario. Pero no se trataba solo de las plantas. Se trataba de las conversaciones, de los momentos compartidos, de la conexión creciente entre nosotros. Una tarde, después de haber terminado de plantar una hilera de tulipanes en su patio trasero, Henry sugirió que tomáramos un descanso y nos sentáramos en el porche. Sacó una jarra de té helado y nos sentamos a la sombra, sorbiendo nuestras bebidas y mirando a los pájaros revolotear por el jardín. «Sabes», dijo después de un rato, «he vivido en esta calle por más de 20 años y nunca realmente he llegado a conocer a mis vecinos. Supongo que siempre he sido un poco solitario». Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. «Sé lo que quieres decir. Es fácil atraparse en tu propio mundito y olvidar que hay gente justo al lado». Él me miró, con una expresión pensativa. Estoy contento de que te mudaras aquí, Linda. Has hecho que este lugar se sienta como un hogar otra vez». Sus palabras me tocaron profundamente y sentí un nudo formarse en mi garganta. «Gracias, Henry. Eso significa mucho». Nos quedamos en silencio un rato, el tipo de silencio cómodo que no necesita llenarse de palabras. El sol estaba cálido en mi rostro, la brisa era suave, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en paz. A medida que pasaban las semanas, Henry y yo nos acercamos más. Empezamos a compartir más que solo consejos de jardinería. Compartimos historias sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños. Aprendí que él había sido maestro antes de jubilarse, que amaba la música de jazz y tenía debilidad por las películas antiguas. Me contó sobre su difunta esposa, Margaret, y cuánto la extrañaba. «Fue el amor de mi vida», dijo una tarde mientras estábamos sentados en mi porche mirando la puesta de sol. «Nunca pensé que encontraría a alguien que me hiciera sentir de esa manera otra vez». Lo miré, con el corazón doliéndome por el dolor en su voz. «Entiendo. Es difícil perder a alguien que amas». Él asintió,
con la mirada distante. Pero creo que ella estaría contenta de verme así, pasando tiempo con alguien que me hace sonreír. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se hubiera ido a casa esa noche. Yacía en la cama mirando el techo, pensando en Henry y en la inesperada amistad que habíamos construido. No era algo que hubiera planeado o esperado, pero se había convertido en una parte importante de mi vida. Y mientras me dormía, no podía evitar preguntarme a dónde nos llevaría este camino a continuación. La vida tiene una forma de ponernos a prueba, ¿verdad? Justo cuando crees que has encontrado el equilibrio, algo llega para sacudirlo todo. Para Henry y para mí, ese algo fue una tormenta. Una grande. Era finales de septiembre y el clima había estado inusualmente cálido para esa época del año. Las hojas de los árboles apenas empezaban a cambiar, pintando el vecindario en tonos de oro y rojo. Henry y yo habíamos estado pasando cada vez más tiempo juntos, no solo jardineando, sino también compartiendo comidas, viendo películas e incluso haciendo algunos viajes de un día a pueblos cercanos. Se sentía como si estuviéramos construyendo algo especial, algo real. Pero entonces llegó la tormenta. Empezó como un retumbar lejano de truenos, una línea oscura de nubes en el horizonte. Al anochecer el viento había aumentado y la lluvia caía en sábanas. Me quedé de pie frente a la ventana de la sala de estar, mirando cómo los árboles se balanceaban y la lluvia golpeaba contra el cristal. La electricidad parpadeó una vez, 2 veces, y luego se apagó por completo, sumiendo la casa en la oscuridad. Busqué a tientas una linterna y encendí algunas velas, tratando de sacar lo mejor de la situación, pero mientras la tormenta rugía, no podía sacudirme la sensación de inquietud que se instalaba en mi pecho. Luego lo escuché, un estruendo fuerte seguido del sonido de madera astillándose. El corazón se me subió a la garganta. Agarré mi impermeable y la linterna y salí corriendo. El viento me azotaba el cabello y la lluvia me empapaba la ropa en segundos. Seguí el sonido hasta la casa de Henry, donde vi la fuente del ruido. Un enorme roble de su patio trasero había sido golpeado por un rayo y se había caído, atravesando parte de su techo. Se me hundió el estómago. «¡Henry!», grité, corriendo hacia su puerta principal. Golpeé con fuerza, con el corazón acelerado. «Henry, ¿estás bien?». La puerta se abrió y allí estaba él, luciendo sacudido pero ileso. «Linda», dijo, con la voz tensa de preocupación. «Estoy bien, pero el árbol atravesó el techo». Entré, iluminando con la linterna. El daño era peor de lo que pensaba. El árbol había destrozado la esquina de la sala de estar, esparciendo escombros por todas partes. La lluvia entraba a raudales por el agujero del techo, empapando la alfombra y los muebles. «Tenemos que sacarte de aquí», dije, agarrándole el brazo. «No es seguro». Él dudó, mirando el desastre a su alrededor. «Pero mi casa». «Tu casa se puede arreglar», lo interrumpí, «pero tú no puedes quedarte aquí esta noche. Vamos, te vienes a mi casa». No discutió. Lo ayudé a reunir algunas cosas esenciales. Algo de ropa, sus medicamentos, una foto de Margaret, y nos apresuramos de regreso a mi casa a través de la lluvia torrencial. Una vez dentro, le entregué una toalla y un juego de ropa seca. «Ve a cambiarte», dije. «Prepararé un poco de té». Para cuando bajó de nuevo, tenía una tetera de té de manzanilla infusionándose en la estufa y un fuego crepitando en la chimenea. Se sentó en el sofá, luciendo exhausto y abrumado. «Gracias, Linda», dijo en voz baja. «No sé qué habría hecho si no hubieras venido». Le entregué una taza de té y me senté a su lado. «No tienes que agradecerme. Para eso están los amigos». Nos quedamos en silencio un rato, escuchando la tormenta afuera y el crepitar del fuego. La electricidad seguía cortada, pero las velas proyectaban una luz cálida y parpadeante que hacía que la habitación se sintiera acogedora a pesar del caos exterior. «¿Sabes?», dijo Henry después de un rato, «esto me recuerda a una noche que pasé con Margaret durante el huracán. Éramos jóvenes, recién casados, y no teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente». Sonreí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. «Suena como una mujer increíble». «Lo era», dijo, con la voz suave. «Y me recuerdas a ella de tantas maneras». Sus palabras me tomaron por sorpresa y sentí que se me ruborizaban las mejillas. «Henry, yo». Él extendió la mano y tomó la mía, con un agarre cálido y firme.
Linda, sé que tal vez no sea el momento adecuado, pero necesito decirlo. Estos últimos meses contigo han significado más para mí de lo que puedo expresar con palabras. Has traído luz de nuevo a mi vida y no quiero dejar que eso se vaya. Lo miré a los ojos, viendo la sinceridad y la vulnerabilidad allí. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo no era por miedo o incertidumbre. Era por esperanza. Henry, dije suavemente, tú también has traído luz a mi vida. No me di cuenta de cuánto necesitaba a alguien como tú hasta que llegaste. Él sonrió, una sonrisa lenta y cálida que hizo que mi corazón se hinchara. Entonces tal vez podamos resolver esto juntos. Asentí, sintiendo una sensación de paz asentarse sobre mí. Juntos. La tormenta rugía afuera, pero adentro se sentía como si hubiera salido el sol. Nos quedamos allí tomados de la mano, hablando hasta tarde en la noche, hasta que finalmente paró la lluvia y la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. La mañana después de la tormenta amaneció clara y brillante, el tipo de día que te hace creer en los nuevos comienzos. El aire olía a tierra húmeda y hojas caídas, y la luz del sol que entraba por mis ventanas se sentía como una promesa. Henry y yo estábamos sentados en la mesa de la cocina, sorbiendo café y comiendo tostadas con mermelada, con los acontecimientos de la noche anterior todavía frescos en nuestras mentes. Debería llamar a la compañía de seguros, dijo Henry, rompiendo el silencio cómodo, y tal vez a un contratista para que revise los daños. Asentí, extendiendo la mano a través de la mesa para apretar la suya. Lo resolveremos, un paso a la vez. Él sonrió, con los ojos cálidos de gratitud. No sé qué haría sin ti, Linda. No tienes que averiguarlo, respondí, sonriéndole de vuelta. Durante los siguientes días trabajamos juntos para poner en orden la casa de Henry. El ajustador de seguros vino y evaluó los daños, y un contratista comenzó las reparaciones del techo. Fue mucho trabajo, pero se sentía bien estar haciendo algo tangible, algo que nos unía aún más. Una tarde, después de un largo día limpiando escombros y ordenando pertenencias dañadas, Henry y yo nos sentamos en mi porche mirando la puesta de sol sobre Maplewood Lane. El cielo era una explosión de colores, rosas, naranjas y púrpuras mezclándose de una manera que me quitaba el aliento. ¿Sabes qué?, dijo Henry, rompiendo el silencio. He estado pensando mucho en lo que dijiste la otra noche, sobre resolver esto juntos. Me giré a mirarlo, con el corazón saltándome un latido, y él respiró hondo, con una expresión seria pero esperanzada. No quiero perder más tiempo, Linda. La vida es demasiado corta y ya he pasado demasiado solo. Quiero estar contigo, si me aceptas. Se me llenaron los ojos de lágrimas y las parpadeé para no perderme ni un solo instante de esto. Henry, siento lo mismo. He estado sola durante tanto tiempo y no me di cuenta de cuánto necesitaba a alguien como tú hasta que entraste en mi vida. Él extendió la mano y tomó la mía, con un agarre cálido y firme. Entonces hagámoslo. Construyamos una vida juntos, sea como sea que se vea. Asentí, sintiendo una sensación de paz y felicidad que no había sentido en años. Juntos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y decisiones. La casa de Henry fue reparada, pero él pasaba cada vez más tiempo en la mía hasta que se sentía como si ya estuviéramos viviendo juntos. Hablamos sobre el futuro, sobre fusionar nuestras vidas, sobre viajar, sobre envejecer juntos. Era emocionante, aterrador y maravilloso todo al mismo tiempo. Una mañana fresca de octubre decidimos dar un paseo por el vecindario, disfrutando de los colores del otoño y el aire fresco y fresco. Mientras caminábamos de la mano, sentí una profunda sensación de contento, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. ¿Sabes?, dijo Henry mientras pasábamos junto a un arce particularmente hermoso, con sus hojas de un rojo ardiente. Creo que a Margaret le habrías caído bien. Lo miré, sorprendida. ¿De verdad? Él asintió, con los ojos suaves de recuerdo. Siempre decía que necesitaba a alguien que me mantuviera en movimiento, alguien con un corazón amable y un espíritu fuerte. Esa eres tú, Linda. Se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez, pero esta vez no intenté parpadearlas. Gracias, Henry. Eso significa más para mí de lo que sabes. Se detuvo y se giró hacia mí, tomando ambas manos entre las suyas. Linda, sé que ya no somos jóvenes, pero creo que nos quedan muchos años buenos por delante.
Y quiero pasar cada uno de ellos contigo. Sonreí a través de las lágrimas, sintiendo una alegría tan profunda que casi dolía. Yo también quiero eso, Henry. Más que nada. Entonces se inclinó y me besó, un beso suave y tierno que se sintió como una promesa. Y en ese momento, rodeada por la belleza de la estación y el calor de su amor, supe que esto era solo el comienzo de algo hermoso. Mientras continuábamos nuestro paseo, con el sol brillando sobre nosotros y las hojas crujiendo bajo nuestros pies, sentí una profunda sensación de gratitud. Por Henry, por la vida que estábamos construyendo juntos y por la inesperada amabilidad que nos había traído a este momento. La vida nos había lanzado algunas curvas, pero habíamos sorteado la tormenta y salido más fuertes del otro lado. Y mientras miraba hacia el futuro, supe que cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran, los enfrentaríamos juntos. Porque a veces las cosas más hermosas de la vida llegan cuando menos las esperas.